programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Bienvenidos, estimados televidentes, a un programa más, A la Luz de la Verdad. Esperando en Dios que esta semana haya sido muy bendecida junto a toda su familia. Bueno, en este sábado está con nosotros, ¿cierto?, acompañándonos para desarrollar un programa nuestro ministro, nuestro hermano Ariel Bustos. Gracias, hermano Fabiola, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en casa. Estamos una nueva semana más en este canal de televisión que nos ha abierto las puertas por años. Le damos las gracias principalmente al director de este canal porque hemos podido llegar no tan solo ahora a través del canal, la señal aérea, sino a través de las redes sociales, que es tan importante en estos momentos que la humanidad, nuestro país y el mundo sufren acerca de esta pandemia, queridos televidentes. Les pedimos que nos acompañen, que puedan tener sus Biblias, que es importante para que podamos desarrollar este programa que va a ser obviamente muy grato para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bueno, también invitar que no se olviden de visitar la página de nuestra comunidad www.idnp.cl para que también allí ustedes puedan informarse y puedan analizar los temas que están en esa página. También nos acompaña nuestro hermano Milenko. Bienvenido, nuestro hermano Milenko. Gracias, hermana Fabiola. Doy gracias a Dios nuevamente porque podemos estar compartiendo con ustedes un programa más de nuestra comunidad y poder traer buenas nuevas, principalmente dar a conocer algunos principios de la Iglesia de Dios y unos principios fundamentales de lo que Dios quiere que aprendamos como iglesia. Las leyes de Dios son fundamentales y la adoración de Dios es fundamental. Así que a través del trabajo que vamos a entregar en este momento, vamos a dar a conocer algunos principios que son trascendentes para poder adorar a Dios de la manera que Dios quiere. Amén. Bueno, queremos separarnos un minutito con una pausa musical. Y mientras usted vaya a buscar su Biblia, ¿cierto?, para que pueda tomar apuntes y pueda verificar que lo que nosotros vamos a desarrollar está basado en las Sagradas Escrituras. Así que los invito a una pausa musical.
Bueno, ya estamos de vuelta, ¿cierto?, de esta pausa musical junto a nuestros hermanos que ya antes fueron ya presentados. Bueno, el tema que hoy queremos desarrollar es un tema que no se toma mucha relevancia en las comunidades cristianas, porque no lo hemos escuchado, o muchas veces porque a lo mejor no se conoce o no se habla de esta solemnidad o de esta fiesta llamada Pentecostés. Es importante, ¿cierto?, poder destacar que esta fiesta, según lo que nosotros hemos aprendido en las Sagradas Escrituras, es una fiesta que está instituida dentro de la oración hacia Dios, que estableció como un mandato perpetuo, ¿cierto? Por eso que la importancia de poder aclarar este punto de la fiesta de Pentecostés, o de Pentecostés como también se puede mencionar, es la importancia que tiene, ¿cierto?, para los hijos de Dios, el simbolismo y elementos importantes establecidos por Dios, porque Dios dejó establecidos ciertos elementos para que esta fiesta se cumpla hasta el día de hoy, y la vigencia que tiene hasta hoy en día, porque hay ciertas controversias en que unas quedaron abolidas en la cruz y otras, ¿cierto?, permanecen hasta el día de hoy. Por eso es que es importante que usted tenga su Biblia, ¿cierto?, y podamos analizar en este programa esta importante fiesta que es para nosotros, que es Pentecostés. Entonces la primera pregunta, ¿cierto?, que tenemos que comenzar es ¿qué significa Pentecostés? Para poder, ¿cierto?, contextualizar a los televidentes que hoy nos escuchan. Pentecostés, es importante que lo entendamos, su definición etimológica. Pentecostés no es más allá de contar, ¿ya? Siempre hemos de alguna manera entregado esta información, por lo tanto es recordar de que Pentecostés es un conteo que comienza desde el siguiente día del sábado, y debemos de contar 50 días. Eso es lo que yo creo que es lo más básico que debemos de entender como Pentecostés. Pentecostés significa contar 50 días. También dentro de esta importancia del origen del mandato, como decía nuestra hermana Fabiola, para los hijos de Dios hay que centralizarnos siempre en lo que nosotros le hemos mencionado hace tanto tiempo. Las leyes de Dios, el culto de oración está más vigente que nunca hoy día. No es que esto haya tenido dos etapas, no es que esto haya sido con la muerte, como decía nuestra hermana, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de la cruz, todo hacia atrás quedó abolido. Las leyes de Levítico 23 están presentes, lo hemos mencionado antes. Eso como primer punto desde este origen del mandato, porque esto son leyes que fueron dadas para Israel, para que primero que todo ellos cumplieran esto, y como dice su palabra de Dios, esto es la sombra de lo porvenir. O sea, para nosotros hoy día va a conmemorar, a culminar con ya el establecimiento del reino de Dios. Entonces, lo que hizo Israel en su comienzo, la estructura de las solemnidades que fueron dadas a través de Levítico 23, después, para nosotros que esas leyes, nosotros tenemos que irnos a Hebreos 9.1, por ejemplo, para entender que dice su palabra: en el primer pacto, reglamento del culto y santuario mundano. Como hemos explicado tantas veces, la ley era dual, era una ley que era compuesta, me decía a mí cuándo tenía que presentarme, y hoy día también me lo dice, por supuesto, cuándo tenía que presentarme y qué elementos tenía que llevar. Hoy día, para Israel había que llevar elementos, eran animales, como usted podrá leer, eran palominos para otras personas, y todo este contexto de Números 28 y Levítico 23 conmemoraba para Israel. Hoy día para nosotros, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, todo eso quedó obviamente muerto en la cruz, pero las leyes siguen presentes y vigentes más que nunca hoy día. Ahora, dentro de este origen, para los hijos de Dios, hoy día principalmente una situación relevante, porque aquí es donde entrega el Espíritu Santo Dios, que es esta solemnidad, y que va también muy enlazada con lo que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque empieza, después de esta resurrección, empieza este conteo del tiempo, en el cual vamos a verlo más adelante, vamos a terminar en el aposento alto, cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo de Dios. Que eso, hoy día, para poder culminar este punto, nos damos cuenta que todas las iglesias que se dicen llamar Pentecostés y Pentecostales
no conmemoran la fiesta de Pentecostés o la solemnidad de Pentecostés, que eso es muy importante. Claro, es importante este punto porque para nosotros también es preocupante, como nosotros tratamos de escudriñar la Sagrada Escritura, porque como bien dije en otro programa anterior, es lo que nos acerca a Dios. Entonces, que este fenómeno, ¿cierto?, como Pentecostés, no se celebre, que tiene un punto, yo creo que fundamental para cualquier iglesia, que es la entrega del Espíritu Santo. Y que una institución, ¿cierto?, que diga, que siga a Dios y no la entienda, para nosotros también es preocupante. Porque obviamente Dios quiere que todas las personas se salven. Y la única manera, ¿cierto?, de que eso pueda pasar es que se cumplan ciertos elementos, como bien se han dicho en programas anteriores, ¿cierto? El culto de oración es algo trascendental para la Iglesia de Dios. No es que nuestro rótulo de Iglesia de Dios del Nuevo Pacto sea, sino que lo que aparece en la Biblia para el culto de oración para la Iglesia a nivel mundial, porque usted tiene que entender que Dios en Juan capítulo 17, cuando le habla a la Iglesia principalmente que sea una cosa, le habla a la iglesia del mundo, a esta iglesia futura que venía, sin nombre. A lo mejor unos se llamarán de una manera, otros se llamarán de otra manera, pero lo importante dentro de este origen de la fiesta de Pentecostés y del establecimiento de Pentecostés en el Nuevo Pacto es que Dios guía a su iglesia con el Espíritu Santo hoy día, guía a través para saber los sucesos que vienen en el futuro, los del tiempo del fin, la revelación tanto del libro de Apocalipsis como de todo lo que habla el libro también de Mateo capítulo 24. O sea, es trascendental hoy día entender lo que significa Pentecostés. Bueno, vamos a seguir avanzando en el desarrollo de este término, entendiendo que esto significa contar 50 días, ¿cierto? Contar 50 días. ¿Qué importancia tiene Pentecostés para el nuevo pacto? El Pentecostés hasta nuestros tiempos debe ser trascendental. Nuestro hermano decía, da a conocer algunos matices del origen de esta solemnidad, porque en primer lugar debemos considerarla como una convocación de Dios que está reglamentada en el reglamento del culto. Son los principios que permiten al hombre acercarse a Dios, y que está instituido no solamente en el Nuevo Pacto, sino que viene desde el Antiguo Pacto y mucho antes, desde los orígenes de los primeros hombres fieles de Dios, que de alguna manera tuvieron que acercarse a Dios, pero siempre sujeto a un reglamento, siempre sujeto a una norma. Es decir, todo lo que se pueda regir dentro de una comunidad o dentro de una iglesia, o incluso en nuestro hogar, tiene que estar sujeto a una norma, a un principio. Y nuestra hermana preguntaba por qué es importante en el Nuevo Pacto. Sí es muy importante, porque es de conocimiento de todo, de que en el día de Pentecostés fue derramado en el aposento alto el Espíritu Santo. Pero aquí hay algo importante que ustedes televidentes deben comprender, que Pentecostés no significa Espíritu Santo. Pentecostés significa contar 50, ¿sí? Pero sin embargo, o más bien entendemos de que en ese día, cuando ellos estaban cumpliendo una norma, cuando ellos estaban cumpliendo una convocación santa o una citación de parte de Dios, de alguna manera entendiendo de que ellos estaban haciendo bien las cosas, Dios manifiesta su espíritu en ellos. Obviamente que era una promesa de Dios a sus apóstoles, era una promesa después de la angustia que vivieron con nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos entendieron que nuestro Señor Jesús tenía que retirarse porque Él ya había cumplido, ¿cierto?, el propósito de Dios de haber estado en la tierra, haber transmitido el Evangelio, haber transmitido sus mandamientos, el que nuestro Señor Jesucristo tuviera que dejarlo. De alguna manera ellos quedaron absolutamente desamparados. Pero sin embargo Dios les dijo, no los abandonaré, no les dejaré solo, sino que le entrega la promesa del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando se cumplió para los apóstoles el reglamento del culto, es decir, el haber estado reunido en el día de Pentecostés, Dios en ese momento los premia con el Espíritu Santo.
veamos en la Biblia, porque esto es importante también, analizando desde el punto de vista de la Escritura. Dice capítulo 2 del libro de los Hechos, que quiero poder leer algunos versículos que son también relevantes a la hora de poder entender la importancia del nuevo pacto, porque aquí están los apóstoles. Fíjense que cuando los apóstoles estaban en el aposento alto, el sacerdocio estaba guardando también Pentecostés. Entonces, esto no es menor, porque nuestro Señor Jesucristo estableció la iglesia del nuevo pacto. Israel en ese momento ya, como dice su palabra, dice su palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, nuestro Señor Jesucristo siempre fue por Israel primero, pero Israel no lo reconoció. Entiende esto, nuestro Señor Jesucristo sufre porque Jerusalén iba a ser destruida y dentro de su plan iban a ser obviamente que esta iglesia del nuevo pacto, el cual ahora esta verdad es para toda la humanidad, solamente obviamente también depende de que usted también la quiera aceptar. Y como dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimemente juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Aquí muchas veces las otras instituciones justifican el hecho de poder hablar en lengua, cosa que no tiene absolutamente congruencia con lo que dice la Escritura. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos de todas las naciones debajo del cielo. Y echó este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, para hacer la aclaración del versículo, estamos hablando que ellos, si podemos aterrizar más aún esta situación, imagínense que en su casa llega un alemán, un inglés, un italiano, y de repente los apóstoles empiezan a hablar cada uno en su lengua y ellos empiezan a entenderle. Entonces, por eso dice, y estaban atónitos y maravillados diciendo, he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua que somos nacidos? Entonces ahí vemos que este mensaje de Dios a través del Espíritu Santo era un mensaje transversal que iba a llegar a la humanidad entera, y el punto de revelación y a partir del aposento alto a través de Hechos capítulo 2, lo que le habíamos dicho. Por eso la importancia de la fiesta del nuevo pacto hoy día es le entrega el Espíritu Santo para que la iglesia le da el envión para que esta iglesia salga al mundo en este momento, que es importante. Por eso las solemnidades de Dios son la sombra de lo porvenir. Bueno, entendiendo, ¿cierto?, que el significado de Pentecostés son la contabilización de 50 días, ¿cierto? Luego de otra fiesta que ustedes hablaron en un programa anterior, que era la Pascua. Entendiendo, ¿cierto?, el significado que dice ahí que ellos tenían que reunirse en cierta fecha, que algo también súper puntual también. No en cualquier fecha, sino que contados 50 días y era dada una fecha específica. Entonces, la importancia para el nuevo pacto es que primero es un mandato, ¿cierto? Segundo, como bien decía nuestro ministro, es una fiesta que tiene una connotación simbólica a futuro. Correcto. Antes de entrar, discúlpeme, Rafaela, antes de entrar en la situación simbólica, es bueno aclarar para las personas que no vieron el programa anterior que el que sean 50 días tiene que partir del origen de un punto de partida, y ese punto de partida obviamente lo hemos expresado en el programa anterior, que tiene que ver con Éxodo capítulo 12, cuando nuestro Dios sienta a la nación que estaba cautiva en Egipto. En Egipto obviamente funcionaba otro sistema, no había en la contabilidad que nosotros hoy día conocemos, que se estableció. Entonces ellos vivían a través de otra forma y de otra cultura. Entonces Dios lo iba a sacar de ahí, pero primero le dice, este es el tiempo de contar. Y en Éxodo capítulo 12 empieza, para vosotros será el primero de los meses del año. Y establece el conteo desde ahí en adelante. Israel entiende que desde la Pascua a todo lo que tiene que ver con el culto de oración, todas las fiestas solemnes iban a tener un tiempo. Entonces no es cuando uno quiera, es como lo que decíamos en el programa anterior, no es cuando el pastor quiera decir la Pascua la voy a conmemorar en cualquier momento. No, es cuando Dios establezca. Dios tiene sus principios y sus tiempos. Entonces eso es importante también de aclarar, para que este Pentecostés, que también tiene una fecha de cálculo y también está obviamente pegado a lo que significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es una situación elemental. Eso. Claro.
Sí, porque es fundamental la importancia que tiene para el nuevo pacto. Correcto. Porque tenemos que entender que en el aposento alto ya no estaba nuestro Señor Jesús. Y ellos, sin embargo, tuvieron, ¿cierto?, la certeza que ese día tenían que reunirse y recibieron, ¿cierto?, lo que Jesús les prometió. ¿Cierto? Que ellos no quedarían solos, sino que vendría, Claro, ¿cierto?, el Espíritu Santo para poder, entre comillas, acompañarlo en esto que se le iba a presentar más adelante. Bueno, vamos a dejar pendiente lo que viene porque ya la hora se pasa súper rápido, así que los vamos a invitar, ¿cierto?, a una pausa musical y de regreso vamos a continuar desarrollando el tema de Pentecostés. Bueno, gracias por la espera, esperando, ¿cierto?, que este tema sea beneficioso para ustedes en relación del aprendizaje que esto tiene, ¿ya? Porque nosotros no hay ninguna intención de poder llegar a pelear con estos temas, sino que netamente desarrollarlo y poder, ¿cierto?, tener perspectivas diferentes y poder aclarar, ¿cierto?, la palabra de Dios. Estábamos en la importancia que tenía, ¿cierto?, para Pentecostés, para el nuevo pacto. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Ya lo dimos a conocer, ¿cierto?, para seguir avanzando. Dice, ¿en qué se basa nuestra comunidad para afirmar que Pentecostés es un mandato establecido en el culto de adoración? La Sagrada Escritura nos revelan en el libro de Levítico. Es importante que nosotros tengamos que acudir a ese libro, más allá que es un libro del Antiguo Testamento. O sea, jamás vamos a comprender los propósitos de Dios si no le damos el realce a la importancia del Antiguo Testamento, que tiene que ver con toda la enseñanza que Dios entregó a su pueblo Israel. Si usted lee el capítulo 23 del libro de Levítico y leemos el primer versículo, los voy a leer para que ustedes me sigan. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones, estas serán mis solemnidades. Por lo tanto, aquí hay un punto que hay que destacar y hay que darle la relevancia o la importancia que se merece.
En primer lugar, las solemnidades no son de Moisés, no fue un invento de Moisés que él cuando él de alguna manera le revela y le entrega al pueblo de Israel cuáles eran los reglamentos que ellos tenían que cumplir para poder adorar a Dios, sino que es una solemnidad de Jehová. Y es importante que nosotros reconozcamos que las leyes antiguas o del Antiguo Testamento, como ustedes le denominan, no era un propósito de Moisés, sino era de Dios, ¿ya? Y le llamaréis, dice, y estas solemnidades que son de Jehová, las proclamaréis santas convocaciones o santas citaciones. Por lo tanto, por eso la iglesia debe darle el carácter de santo, o también la iglesia, como definición, debe darle el carácter de sábado, porque sábado significa es un momento de solemnidad apartado para Dios. Por lo tanto, tanto el sábado semanal como cada una de las fiestas de Dios tienen que tener el mismo carácter, ¿ya? La iglesia le denomina un sabatón, que es una fiesta anual, una conmemoración anual que puede que se conmemora una vez al año. Pero también es importante argumentar este principio, que obviamente lo relata el Levítico 23, es el versículo 16, porque la definición la entendemos, es contar 50. Nuestro hermano dio unas indicaciones de que hay que leer Éxodo capítulo 12, porque ahí empiezan los tiempos, en qué momento había que contar. Y en temas anteriores nosotros ya hemos aprendido de lo que es la Pascua, cuando se sacrificaba el cordero, ¿cierto? El día 14 del primer mes bíblico, ¿ya? Y cuando comenzaba el primer día de lo ácimo, el día siguiente, que es el día 15. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿cuándo comienza el conteo del día 50, el día Pentecostés? Para poder llegar exactamente en los tiempos que Dios determina. Y en el versículo 16 dice lo siguiente, cuando referente a esta solemnidad, ¿cuándo se debe contar el primer día de Pentecostés, el comienzo del primer día de Pentecostés? Dice, hasta el siguiente día del sábado, es decir, de cuando nosotros conmemoramos la Pascua, ¿ya? Pudo haber caído un día martes, pudo haber caído un día miércoles, del siguiente día del sábado, ¿ya? Semanal, ¿cierto? Es decir, el día domingo empezamos a contar 50. Entonces eso es lo estructural. Eso es lo que de alguna manera es el mandato que Dios hace a través de la Sagrada Escritura. Es decir, del siguiente día semanal, sábado semanal, se deben contar 50 días. Dice, hasta el siguiente día del sábado, séptimo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. Lo importante de lo que nuestro hermano hoy día está mencionando, precisamente con la situación del conteo y la ordenanza del tiempo, usted a lo mejor se estará preguntando en casa muchas veces, pero si esto siempre quedó abolido en la cruz, siempre este concepto está en la retina de cada persona que ya sea protestante o católica o de otra institución. Esta situación que abolió en la cruz. Pero fíjense lo que dijo nuestro propio Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 17 en adelante, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra. Estamos hablando que esta situación va a continuar en el futuro, la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ese enfoque que le dio, no hay otro. Hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Y es esta situación de lo que significa el que sea hecho. Obviamente que cada solemnidad tenía una importancia para Israel y para la iglesia del Nuevo Pacto. La partida lo leyó nuestro hermano en Levítico 23. La ley hoy día está más vigente que nunca a través de las citaciones. Cuando él nos dice, es como cuando usted va al doctor. Usted va al doctor y dice, le dio una hora para, por decir un número, el martes 15 del mes tanto, usted se presenta. Con la solemnidad de Dios es exactamente lo mismo. Él nos cita y nos dice, hoy es Pentecostés y nosotros tenemos que conmemorarlo a través de sus ordenanzas. Entonces, recibir el Espíritu Santo con el que la iglesia hoy día está presente para poder todos nosotros cumplir el mandato de evangelizar,
Es una situación relevante que no podemos dejar pasar. Entonces, eso es lo importante de todo, hermano Javier. Bueno, en el caso, yo me pongo en el caso de las personas que muchas veces no han escuchado mucho este término de Pentecostés. La mayoría de las personas, ¿cierto?, que pueden haber escuchado son personas cristianas. Entonces, el fundamento que ellos dicen al no celebrar, ¿cierto?, esta fiesta, que quedó abolida en la cruz, ¿cierto? Ese es algo que está en la retina, como bien decía usted, de la mayoría de las personas cristianas. ¿Cómo nosotros podemos hacerles o entregar alguna cita quizás que para ellos dice esto es como para los judíos? ¿Cómo podemos nosotros a través de la Biblia, ¿cierto?, indicarle una cita que no tan solamente fue para los judíos, sino que este mandato también fue para el nuevo pacto? ¿Por qué lo celebramos nosotros? Bueno, la cita referida era la que acababa de leer yo en Mateo capítulo 5. Esta es esencial porque aquí nuestro Señor Jesucristo dice: no he pensado que he venido a abrogar la ley de los profetas. O sea, aquí, imagínense usted, aquí está el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y los profetas. Estamos hablando del tiempo de Israel, estamos hablando absolutamente de todo lo que ellos hablaron. Entonces, ahí dice: no penséis que he venido a abrogar la ley de los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Libro de Isaías. Se van a dar cuenta que todo el libro de Isaías, la mayor parte del libro de Isaías está canalizado en lo que significó la rebelión del pueblo de Israel, pero también lo que la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que iba a sufrir y cómo iba a sufrir en el madero de la cruz. Entonces, ese punto también es importante de poder considerar. No he venido a abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, estamos hablando del tiempo futuro, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. Entonces, ¿qué es lo que es la ley? Ahí tenemos que entrar a definir el concepto de la ley. Estamos hablando que son las 613 leyes que fueron entregadas en el monte Sinaí. Grupos, estamos hablando, leyes morales, civiles y religiosas. Las leyes morales, usted hoy día puede ir a la Escritura y tan solamente un ejemplo. En ese tiempo se prohibía que, un ejemplo, una persona pudiera estar casado o pudiera tener una pareja con la madre y una hija. ¿Usted cree que hoy día eso sigue estando equivocado? Por ejemplo, dentro de la ley moral, el cuadro moral. Obviamente que no. Entonces, no podemos dejar afuera lo que a nosotros nos convenga y entrar a solamente definir los mandamientos de Dios como que eso es lo todo. Los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí, es un extracto de la ley de Dios. Es un compendio de lo que significaba la ley de Dios. Y dentro de la ley de Dios están estudiadas las solemnidades de Dios. Entonces, esta situación también tenemos que verla siempre a la luz. ¿Y esto quién lo dijo? Obviamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es nuestro Señor Jesucristo? El Hijo de Dios. Entonces, la Escritura no se contradice. Nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir lo que Él obviamente tenía relacionado obviamente desde el principio. Perecerá de la ley, sigo leyendo el versículo 18, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos, dice el versículo 19, muy pequeño, y así enseñará a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. O sea, la ley de Dios, la solemnidad de Dios y los 10 mandamientos, si nosotros no los cumplimos, el versículo 19 está demasiado claro cómo nos considera Dios. Entonces, que la ley está vigente hoy día, por supuesto que está vigente. Y nuestro hermano, no sé si tiene otro ejemplo. Sí, tengo una cita aquí que me está dando vuelta en mi mente. Y para ir, obviamente, comprendiendo de mejor forma la trascendencia de lo que es el Pentecostés. Y la trascendencia de lo que es el Espíritu Santo. Porque, aunque ustedes no crean, porque a nosotros nos tildan que no tenemos el Espíritu Santo de Dios, pero verdaderamente sí. ¿Cómo uno puede determinar que una persona lo tenga o no lo tenga? Los frutos del Espíritu hablan de ello. Una persona o un cristiano que diga que tiene el Espíritu Santo de Dios debe demostrar a través de su fruto de que es un hijo de Dios porque tiene el Espíritu de Dios. Ahora bien, nuestra hermana decía cómo nosotros podemos, en su pregunta, ¿en qué nos basamos? Porque muchas veces se dice que estas leyes que nosotros, entre comillas, acatamos, claro, son para los judíos. Claro. Entonces, bueno, no hay duda para la iglesia moderna que el Espíritu Santo es trascendente, pero buena pregunta respecto a lo que es la importancia del Pentecostés, que es distinto. Pentecostés ya lo hemos aclarado. Ahora, hay una profecía de Joel. Nuestro hermano
bueno, lo conversábamos anteriormente, que es lo que de alguna manera demuestra la importancia de la manifestación del Espíritu de Dios de manera transversal, ¿ya? Durante las etapas de la iglesia. En algunos temas anteriores nosotros hemos hablado de cómo la iglesia se desarrolla a nivel universal, desde el origen hasta nuestros tiempos. La iglesia está dividida en 3 etapas, desde los primogénitos, que nosotros ya entendemos, que esa comunidad de alguna manera sí disfrutó del Espíritu de Dios, y que también fue dado a través de la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Por ejemplo, si nosotros leyéramos Joel capítulo 2, vamos a entender de alguna manera esta situación. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque ha dado la primera lluvia arregladamente. ¿Cuál fue esa lluvia arregladamente? En los tiempos de Israel, ¿cierto? En los tiempos del pueblo de Dios. En los tiempos podemos decir, cuando Moisés, ¿cierto? Vemos a Moisés, un líder, que siempre estuvo adelante y que no podemos negar que el Espíritu de Dios estaba con él. Y también en el aposento alto, cuando Dios manifiesta su Espíritu Santo, dice que los apóstoles estaban todos, como leía nuestro ministro, algunos dudaban que ellos estaban de manera coherente hablando y que estaban llenos de mosto. Era porque el Espíritu Santo de Dios estaba en ellos, y que fue en ese día de Pentecostés en el cual Dios premia a los apóstoles que estaban haciendo de alguna manera, conmemorando su fiesta como estaba reglamentado, con la dádiva y con el regalo del Espíritu Santo. Bueno, es importante lo que acaba de decir usted. ¿Por qué? Porque yo también, para mí, aprender esto también no fue fácil, porque en el diario vivir, ¿cierto? Uno se encuentra con muchas situaciones en relación sobre todo a la palabra de Dios, porque hay muchas denominaciones, y lo importante, ¿cierto?, es que las Sagradas Escrituras se tienen que discernir con el Espíritu de Dios, que eso es sumamente importante, y entender, ¿cierto?, que este evento, ¿cierto?, cristiano, como pasó en el aposento alto, no eran solamente judíos los que estaban en ese momento, ¿cierto?, celebrando esta fiesta. Entonces, por eso que para mí es importante que poder aclarar que estas fiestas no eran netamente para un grupo cerrado, sino que, como bien decía nuestro ministro, son mandatos que pueden alcanzar, ¿cierto?, con la muerte de nuestro Señor Jesús, para toda la humanidad. Fíjese lo que dice en la continuación de lo que leí anteriormente, el capítulo 2. Habían portos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Figia, en Panfilia, en Egipto y en las otras partes de África, que está de la otra parte de Cirene, y romanos, extranjeros, tanto judíos como conversos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Entonces, nosotros y usted también en casa, queridos televidentes, se tiene que dar cuenta que en el momento de Hechos 2 no le está hablando tan solo a los judíos, o sea, había gente extranjera que nombra la palabra y que tiene que haber, que no están todos por supuesto definidos acá, pero había gran cultura de la lengua, o sea, habían hartos idiomas presentes ahí. Entonces, ¿cómo pudieron los apóstoles, que principalmente la iglesia hoy día cristianas se dicen llamar, enseñan que ahí en esa situación hablaban como en lengua, entonces eso lo ocupan de justificación para poder danzar en la iglesia? ¿Cómo pudieron entender todos estos habitantes de otras naciones lo que estaba entregando los apóstoles en ese momento? Y lo invito a mayor aún sitiarse. Si estamos hablando de una gran cantidad de gente en estos tiempos, ¿qué es lo que tenemos, hermana Fabiola, para poder hablarle a la gente, para que todos nos escuchen? ¿Qué elementos podemos ocupar nosotros? Si usted quiere que la escuchen 200, 300 personas, ¿qué tendría que usar usted? Amplificación. Amplificación o un megáfono, ¿no es cierto? Claro. Pero hoy día, en esos tiempos principalmente, no había amplificación ni megáfono. Entonces, Pedro hablaba en el aposento alto y los demás apóstoles estaban reunidos por los lugares. Entonces, el mismo mensaje que estaba entregando el apóstol Pedro
lo estaba repitiendo Juan en el otro lado y otro de sus discípulos en otro idioma. Entonces todos se maravillaban porque hablaban a un mismo tiempo. Entonces lo que hablaba el apóstol Pedro y después las repeticiones de lo que se estaba dando allá es necesariamente y obviamente era el Espíritu Santo que se estaba manifestando para darle, vuelvo a insistir en este punto, la partida a la iglesia del nuevo pacto, porque ahí obviamente con la Pascua establecida y con el derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia ya tiene los elementos necesarios para salir adelante. Entonces los apóstoles, ¿qué enseñaron? Si los apóstoles enseñaron lo que Cristo les enseñó, ¿y qué es lo que enseñó? Vayan, prediquen el Evangelio, prediquen la buena nueva, prediquen el reino de Dios. Para no canalizarnos tanto, desviarnos del tema. Prediquen el reino de Dios. Y el reino de Dios obviamente tenía que ver con todo esto que estamos guardando. Las solemnidades de Dios, el culto de oración, el sábado. Para Israel no era tema el sábado. Nunca fue tema el sábado porque ellos sabían lo que se estaban cumpliendo. Para las otras naciones sí. Entonces por eso los apóstoles fueron y enseñaron lo que Cristo aprendieron. Entonces nunca nuestro Señor Jesucristo contradijo los principios ni de los profetas ni de ningún pasaje de la Escritura. Él dice que viene incluso a perfeccionar la ley. Bueno, en vista del tiempo avanzado muy rápido, vamos a continuar este tema en otro programa, ¿ya? Para poder ya aclarar un poquito más la parte simbólica de esta fiesta de Pentecostés. Así que los vamos a despedir. Disculpen que tenga que interrumpir así este no, tema, está bien. que es interesante. Y esperando que el televidente, ¿cierto?, si tiene alguna duda, tiene alguna acotación, ¿cierto?, nos pueda escribir, porque también este programa está pasado también al Facebook. Claro, correcto. ¿Ya? Así que esperamos su sugerencia también, que también pueden ser bien recibidas. Así que vamos a invitar a nuestro hermano Milenko para que se despida. Bueno, con ganas de seguir conversando, pero el tiempo apremia, el tiempo es importante, dejando en claro un principio que para que los televidentes le den vuelta a este tema que es muy trascendente. El versículo 1 del capítulo 2 dice: como se cumplieron los días de Pentecostés, ¿cierto? Se cumplieron los días, se contaron, cuando se hizo el conteo, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué estaban haciendo? Conmemorando una solemnidad de Jehová. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo nuestro Señor Jesucristo estaba? Nuestro Señor Jesucristo ya no estaba. ¿Por qué los apóstoles estaban reunidos? Porque sabían que tenían que cumplir. Porque sabían que tenían que cumplir el mandato. Como decía nuestro ministro, la ley de Dios está vigente. Dios no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplir. Y nosotros también tenemos que darle cumplimiento a aquello. Bien. Gracias por escucharnos, gracias por las visitas en las páginas web, gracias por las visitas también en las redes sociales, por los comentarios principalmente. Deje cualquier comentario, nosotros vamos a estar prestos a poder responderle. Lo importante es que todos en estos momentos difíciles de la humanidad entendamos que Dios en este momento tiene su Espíritu Santo para poder ayudarnos, para poder comprendernos en la situación en la que estamos, pero somos nosotros. No puede venir un ángel hoy día a hablarnos que esta es la verdad de la Biblia, estoy hablando yo, esta verdad absoluta. No puede venir un ángel y decirle esta es la verdad. Nosotros tenemos que orar a Dios para pedirle sabiduría y que Él nos ayude a entender estos principios. Les dejo un abrazo a la distancia por este canal de televisión, esperando que podamos reunirnos el próximo sábado en este programa A la Luz de la Verdad. Amén. Bueno, en vista, ¿cierto?, de ya la despedida de nuestros queridos hermanos, siempre está latente Dios, pendiente, ¿cierto?, a que usted pueda arrodillarse y pueda entregar sus problemas a Él. Esto es parte, ¿cierto?, de lo que Dios quiere que nosotros también aprendamos, pero también está la otra parte emocional, que Dios también está siempre atento, ¿cierto?, a escuchar nuestras oraciones. Así que usted no tenga ninguna duda que si usted clama a Dios en el problema que usted tenga, en la dificultad que usted tenga, Dios lo va a escuchar. Esperando que esta semana, ¿cierto?, sea de bendición para su vida y para toda su familia, y esperando que usted nos acompañe el próximo sábado en este mismo programa, A la Luz de la Verdad. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.